y que nosotros todavía seguimos repitiendo unos argumentos como decimos, el sol sale, como que damos a entender que es el sol el que se está moviendo, ¿va? Sale por el oriente y se pone en el poniente, ¿va? Entonces, ese supuesto es una interpretación, en este caso, que sale por el este para nosotros y se oculta en el oeste, ¿va? O sea, esas formas de interpretarla, todavía tenemos ese resabio, pero realmente si sabemos es la Tierra la que se está moviendo. Incluso Aristóteles fallaba en eso, porque independientemente de su gran aporte a la modernidad, también ahí en astronomía se andaba un poco más bateando que hablaba de esto. Pero que creía que son los astros los que se movían y no la Tierra. Pero en términos generales, entender también que si la Tierra no era plana y que ya era esférica o redonda o geoide, que es la forma más común de entenderlo, ya es una revolución científica. Entender las leyes de la gravedad es otra revolución científica, porque ya estamos pasando de una visión, de un modelo de entender las cosas de X manera, que se movían por su fuerza propia, que cada cosa buscaba su centro, etcétera, a entender que la ley de la gravedad, pues, o sea, como tal, ya. Entonces, el modelo newtoniano va a ser una gran revolución, ¿va? Siguiendo en la línea de la física, vamos a encontrar, o sea, también, bueno, le habíamos dicho en astronomía, o sea, como entre Galileo, Copérnico y demás, que en astronomía demostraron que ya no era el mismo modelo, sino que ya era otra forma de entender el universo, que ya no era el centro del universo, la Tierra, como decía la Biblia, sino que era un planeta más, y entenderlo, o sea, esa es una gran revolución científica. ¿Gerardo? ¿O no? Es que vuelve a aparecer, ¿no? Pero bueno, entonces, decíamos, entonces, ese es otro gran modelo, ¿no? Y por supuesto, como ya habíamos planteado, el debate que se da primero, el debate de la modernidad en lo filosófico y demás, suponer que hay otros seres humanos, hay otras formas de vida que en este caso los vamos a ver como subhumanos o no. ¿Son hijos de Dios o no son hijos de Dios? ¿Son animales o qué son los indígenas? O sea, los pueblos africanos, en este caso, que aunque tenían idea los europeos que los africanos eran otro pueblo, eran otra, porque muchos habían morenos que los habían dominado, que eran en este caso los musulmanes, ¿no? Que tenían el control del Mediterráneo, del comercio y demás. Entonces, al moreno lo veían en relativa principalmente al musulmán, o sea, no lo veían desalmado, o sea, sin alma, como veían a los indígenas, ¿no? Y hasta la fecha la gente todavía en Guatemala ven a los indígenas, a los pueblos originarios, como subhumanos, o sea, y que a veces, bueno, la explotación a veces se la dan a todos, ¿no? O sea, ven a la gente como cosa, ¿no? Es parte del sistema capitalista de ver al otro como mano de obra, como una mercancía más, o sea, sí, reificado, o sea, en este caso, cosificar al ser humano que no es como ellos, ¿no? Pero en términos generales decíamos, o sea, el africano se va vendiendo, pero recordemos que no solo los portugueses, sino ahí también, o sea, a veces la gente hace una apología a los pueblos musulmanes, pero los musulmanes también vendían a sus hermanos, o sea, en este caso, contrario al pensamiento del fundamento semita, decíamos también ellos comerciaban con esclavos, ¿va? Entonces esa parte no eran solo los europeos, sino también los mismos pueblos musulmanes que también lo hicieron. Pero entender que el indígena o tratar de suponer si tiene alma o no tiene alma, ya es otro modelo, ¿no? Otro modelo de entender. El mismo hecho de que existiese Abya Yala o América ya rompe el paradigma también. ¿Cuál es el siguiente paradigma en orden que tocaría después del newtoniano? ¿Qué creen? Que hasta la fecha sigue. ¿Qué han oído hablar de eso? En la física, en la astronomía, etcétera. No. Einstein. El modelo, sí, como referente, sí.
¿Cómo se llamaría? Pues ahí ya me quitó mi punto que me acabo de ganar. Espérenme, no sé. La teoría de la relatividad, Alex. ¿Perdón? La teoría de la relatividad. Sí, pero entra ahí, pero tiene otro nombre como modelo. Relativismo. Bueno, podría ser algo también, pero el relativismo entra para múltiples cosas sin necesidad de llegar al modelo einsteiniano, o sea, dando a entender que hay cosas que son relativas a otras y que no depende una de otra, o otras veces no tienen nada que ver. Algo ahí ya existía, pero el modelo física, no. Casi física. La cuántica. Cuántica, ahí estamos. Yo le comparto medio punto allá al Jerry, pues, mitad. Sí, ¿verdad? Entonces, el modelo cuántico es el que es otra revolución científica, porque nos hace suponer que a nivel atómico, y más que el atómico, a nivel del quantum, o sea, un nivel muchísimo más pequeño de las partículas más elementales, que son las que componen a los mismos átomos, etcétera, vamos a encontrar que tienen una forma de moverse diferente, o sea, unas formas en las cuales hasta el momento todavía están con la teoría de cuerdas, están hablando de otras interpretaciones que a veces se salen y se vuelven casi si se quiere ciencia ficción, pero que ha revolucionado ciertas cosas, ¿no? Pero nosotros, y ese es el problema, porque utilizando la palabra aquí de Gerardo, o sea, ese relativismo con el que se ven las cosas a veces hace creer que podemos estar en un modelo donde el aleteo de una mariposa en Tailandia provoca una tormenta. Acá es algo que es obviamente ridículo, pero es como un ejemplo para decir que hay factores que pueden afectar en otros lados, pero no significativamente, ¿no? O sea, tendrían que ser una gran cantidad de cambios que se dieran para que pueda hacer un cambio en el otro lado. Entonces, se vuelve casi una forma fantasiosa, si se quiere, o una forma de entender las cosas un poco fantástica, ¿no? De igual manera, o sea, recordemos, o sea, en la teoría de la relatividad plantea que si un electrón está girando hacia un lado, su opuesto está para el otro, ¿no? Y que si se proyectan en el tiempo, uno puede, acercándose y demás en un determinado plano, etcétera, la curvatura de la luz, otros elementos que pueden llegar a cambiar la realidad alterna, que puede haber incluso un universo paralelo y otras teorías que para nosotros, en nuestra vida, para nuestro análisis, no son significativos. Nosotros estamos moviéndonos todavía en un modelo newtoniano, de una física, en este caso newtoniana, que representa igual entender la pobreza. O sea, entonces la pobreza no solo es mi interpretación, o sea, no solo es como tal, pero hay modelos idealistas que plantean eso, pero realmente el cuate se está muriendo, pues, o sea, las interpretaciones, en qué momento empiezan a morirse todas las células y el otro, o sea, eso es poco importante para el politicólogo, porque ese análisis de logos, de esas razones en el fin político, a nosotros lo que nos interesa es el incumplimiento de una ética con el otro que está muriendo, pues, o sea, en este caso es un dolor para todos, o sea, máxime en la política, la muerte de hambre es algo ridículo en un país como nosotros, pues, por ejemplo, que hayan una desnutrición y demás. Yo les conté en un momento una anécdota que me fui de chute en unas presentaciones hace mucho tiempo, y dentro de estos que estábamos hablando me llamó la atención uno de los en la refaccioncita, una persona, un africano, y me estaba diciendo: es que ustedes no saben, o sea, lo valioso, todo lo que tienen, pues, o sea, que aquí, por ejemplo, en una banqueta, ustedes mismos sabrán, o sea, aquí todo sale, pues, o sea, nosotros vivimos en unos desiertos donde no hay agua, no hay nada, pues ustedes tienen, o sea, por mencionar, o sea, ustedes mismos se darán cuenta, la verdolaga, por ejemplo, uno de los alimentos que es muy nutritivo y que aparece en la banqueta, me imagino, de alguno de ustedes, o sea, habrán en algún momento observado, hay plantas medicinales en los barrancos, en los arriates, en los espacios, o sea, ahí sí que, como dicen, el maíz se tira con onda y se da en las laderas, o sea, esas formas, o sea, tenemos es una contradicción enorme con un país tan rico, en este caso, tiene tanto pobre, pues, y que la gente se siga muriendo de hambre.
y cómo la política, que es teleológicamente, dijimos, o sea, el fin es incrementar, fomentar la vida de todos los seres humanos, ahí caemos en ese problema enorme, ¿no? De tener vergonzosamente los peores niveles de salud, de educación a nivel mundial. Pues entonces sí estamos fregados. Entonces Kuhn habla de estos paradigmas, cómo van a cambiar el modelo de interpretar el mundo, ¿no? Entonces ahora, Lakatos, ¿qué plantea? Los programas de investigación, ¿qué leyeron de eso? Hay programas de investigación que él denomina progresivos y otros le denomina regresivos. Esta es una de las preguntas que viene en la guía, ¿no? En la guía de lectura. Los progresivos son capaces de predecir hechos nuevos, desconocidos hasta el momento dado, o sea, y los regresivos, en cambio, utilizan teorías que explican hechos conocidos. Prácticamente nosotros pudiéramos plantear aquí que sería él de otra forma, lo está diciendo, pero unas formas serían inductivas y otras serían deductivas. O sea, los deductivos serían regresivos en cuanto se plantea un conocimiento y después de esos los porqués o las aplicaciones serían en este caso deductivas, ¿no? O sea, ya tengo un principio y voy a ver, o sea, en este caso pudiéramos plantearnos, no sé, ustedes me buscan un ejemplo mejor, pero podríamos plantear, o sea, el funcionamiento que todos consideramos que el desayuno escolar es viable, y entonces yo voy a hacer un estudio cómo el desayuno escolar incide en la nutrición, entonces voy a buscar ejemplos de ello, o sea, voy a hacer un análisis, pero obviamente tendríamos que tener básicamente una línea base para saber cómo está la gente, para ver cómo le ha ido cambiando con el desayuno escolar, el rendimiento escolar, sus puntos de CI, etcétera, de coeficiente intelectual, y así sucesivamente pudiéramos hacer otros tipos de estudios. En cambio, si planteáramos desde un caso particular, cómo se puede llegar a generalizar, si estaríamos hablando de una forma progresiva, que en este caso va creciendo y que va produciendo un nuevo conocimiento. En este caso, como decíamos, Lakatos refuta a Popper como a Kuhn. Cuando son examinados cerca, resulta tanto los experimentos cruciales como las revoluciones son mitos. Lo que sucede normalmente es que los programas de investigación progresivos sustituyen a los regresivos. En este caso también, o sea, un programa de investigación también lo podemos aplicar en el Instituto de Investigaciones de la escuela. O sea, si la escuela aborda un programa de investigación, implicaría también una temática de especialización. Ese es otro enfoque que le pudiéramos dar a estos como programas de investigación, en cuanto se especializa en una línea investigativa o una temática propiamente. Entonces, nosotros en la escuela no tenemos esas partes tampoco, ¿no? Pero básicamente esa era la parte, ¿no? Entonces, la crítica destructiva como refutación, la demostración de una inconsistencia no elimina el programa. La crítica de un programa o un proceso largo, a menudo frustrante, hay que tratar los programas incipientes sin severidad. En parte, recordemos que cuando Popper hablaba de que un solo caso, o sea, no necesariamente vota todo, o sea, que yo encuentre que hay un cisne negro y que no todos los cisnes son blancos, me sirve para una pequeña hipótesis, pero no es completamente significativo para poder decir que en este caso que todos pueden ser negros o que ya no todos son blancos, sino que hay variedades. O sea, eso sería una forma, no necesariamente en este caso sí, pero en algunos casos sociales no hay tanta significancia de algunas excepciones. Entonces se tiene que establecer cuáles de esas excepciones pueden darse. Un ejemplo es que en nuestro tema político e económico es que ya han existido desarrollos socialistas y exitosos en la historia de la humanidad, pero que a veces no se vuelven, o sea, no cambian completamente, o sea, no llegan a transformar el sistema. El sistema sigue dándose a pesar de que hay prácticas incluso, como diríamos, comunistas, ¿no?, que se van dando, pero el sistema todavía no está
aunque se pueda criticar y demás, no ha hecho esa revolución científica ni ha roto ese modelo paradigmático. Yo les puse ahí ustedes ya vieron ahí en el chat algunos ejemplos sobre los casos. O sea, ahí él demuestra cómo en la India hay una población de más de 40 o 60 millones de personas que viven en un tipo de comunismo que es diferente, por supuesto, al comunismo de China, que aunque la gente quiera decir que son muy capitalistas, recordemos que filosóficamente entender a China es que China tiene al menos 3 grandes bloques fundamentales que siempre han tenido de filosofía. Una filosofía budista que va a ser, entre otros elementos, más interesado en una relación, en este caso espiritual, que la gente se sienta bien, o sea, no va a buscar el lucro per se. En cambio, él, en este caso, puede darse el enfoque confucianista que va a buscar también, o sea, una eficiencia, una ética en el manejo del Estado, con las tradiciones, con los abuelos, o sea, con la misma cultura, etcétera. O sea, el neoconfucianismo, que también es parte de eso, principalmente en la administración de la vida, no solo del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, el neoconfucianismo es otro de los grandes modelos paradigmáticos de entenderse, y por supuesto está el taoísta. En el taoísmo va a buscar el equilibrio, o sea, con la naturaleza, va a estar buscando esas contradicciones y demás. Entonces, son formas que también en este caso sí les interesaba un modelo más equitativo de la sociedad, que haya menos pobres, etcétera. Entonces van a ver congeniar, incluso por eso es que hay gente que también sigue siendo, hay muchos millonarios, pero ya desde hacía mucho tiempo la China, incluso un tiempo que castraban a los mandarines, a los empresarios para que no crecieran mucho, pues, o sea, en un determinado momento veían que eran necesarios como un motor económico de incentivar y de buscar nuevas rutas, pero no necesariamente debían ser demasiados. O sea, igual que como mencionábamos Correa, en Ecuador intenta, es decir, no es una lucha contra el mercado, o sea, el mercado ha existido previo al capitalismo y nosotros lo que necesitamos es domesticarlo, o sea, no que sea el amo, sino que sea, en este caso, que sea un sirviente el mercado para eficientar ciertas cosas. Entonces sabemos que hay elementos en los cuales se van a enriquecer en alguna medida. Si lo están haciendo honestamente, si lo están haciendo pagando sus impuestos, no habría problema. Pero esos recursos como tales, el sistema tendría que hacerlos para mejorar las condiciones que éticamente no podemos seguir. O sea, como muera tanta gente en Guatemala, estamos, como mencionábamos, esos peores niveles vergonzosos, ¿no? Entonces, una política pública, y en este caso no política pública, sino el elemento fundamental que nosotros hacemos una política de la liberación tendría que estar permanentemente pensando eso. No podemos tener gente que se muera de hambre en este país, ¿no? O sea, y recordemos que hasta ni económicamente a las élites les pueden servir más adelante mano de obra, gente que no tiene ni los mismos nutrientes necesarios, ni las mismas kilocalorías básicas para cambiar de cuachor con marasmos que son de los terribles. O sea, estas personas ya nunca, prácticamente, su cerebro no se va a poder desarrollar. Hay programas, Feuerstein y otros, de estimulación de la inteligencia, pero aún así, o sea, hay un daño de la cantidad de neuronas y demás. El cerebro puede ser moldeable, en este caso le llaman plasticidad neuronal, pero básicamente hay gente que no va a servir ni para mano de obra, pues, o sea, hasta para la mano de obra le va a costar, pues, porque las condiciones de no tener los nutrientes básicos. Por eso mencionamos, ustedes también tienen que conocer de dietética, ustedes también tienen que conocer de plantas alternativas como el bledo, como la chaya. Pueden ser elementos que puedan contribuir a la nutrición de este país, ¿no? Y a luchar contra la desnutrición, básicamente. Entonces, las tortillas mejoradas son conocimientos que ustedes como politicólogos deben de entrar también a esos temas, ¿no? Y obviamente, no digamos, mencionábamos el tema de la educación, etcétera. Entonces, el politicólogo tiene que conocer un poquito de todo, porque prácticamente si le va a tocar ejercer un cargo en este caso, de servidor, y que es redundante decir servidor público, porque todos
todos los servidores, en este caso, como se entiende en la política, son públicos, ¿verdad? Entonces, como funcionario, o sea, o funcionario público, o sea, es redundante también, o sea, son funcionarios, son como tal, tienen que ser públicos. Entonces, esta parte es importante. Ahora, no sé si hay una duda o comentario, me lo dicen. Seguimos con Feyerabend, en este caso. Feyerabend hace una crítica a las formas, a los métodos como tal. Entonces, él plantea un anarquismo, si se quiere, metodológico, dando a entender, se acerca a lo que hemos hablado en otro momento, cuando habíamos hablado de una macrodialéctica, entender que es, él habla de un múltiple enfoque, y que eso es casi cercano a lo que vamos a hacer como ensayo final del examen de ustedes, que va a ser, en este caso, volviendo, como mencionábamos, por parejas, que van a buscar ciertas temáticas, desde 10 enfoques aplicados a una temática, para que ustedes se acostumbren también a no ver las cosas unidireccional o solo de una forma, sino que ustedes tengan un pensamiento dialéctico complejo, de que implicaría ver un problema de diferentes perspectivas, ¿verdad? Yo les decía también, en este caso, y se acerca, en Japón, por poner un ejemplo capitalista también, que cuando cambiaban de primer ministro, él llegaba con aproximadamente 300 personas, 300, 500 personas de confianza y a entrar, o sea, es decir, si pasamos de un modelo, digamos, neoliberal, entonces gana otro, y entonces vamos a entrar a un modelo socialdemócrata, tendríamos hasta que las metodologías, el léxico, la forma de entender las cosas, nuestra finalidad sería diferente, no digamos, si se pasaran a un modelo socialista, tendrían que estar pensando otro enfoque. Entonces cambian esas mismas 300 personas y el resto, una burocracia flexible, una burocracia técnicamente formada, como aspiraba en un momento Weber también, que pudiéramos decir, cambiarse el chip en un momento determinado. Entonces hasta el mismo funcionario tendría que tener esa capacidad, el burócrata, de decir, no, ahorita nos tenemos este chip y nos tecnocráticamente, por eso cuando hablen a alguien lo mencionan como tecnócrata, implica que va a ser esos técnicos que van a poder moldear a los enfoques, en este caso filosóficos, etcétera, que va a manejar un gobierno, de pudiendo estar en diferentes momentos y ser eficiente y lograr que se cumplan las metas, ¿no? Pero bueno, Feyerabend hacía esa crítica a los modelos de un solo enfoque, y él va por esa línea del eclecticismo, ¿verdad? En las críticas a los paradigmas de las ciencias sociales también va a hablar un poco sobre la naturaleza de la realidad, ¿verdad? Ya habíamos hablado que nosotros nos salía un poco más fácil entender que la realidad, entendiéndola como, espero que ustedes lo estén aplicando, entender la realidad con mayúscula, entendiendo una realidad física externa a nosotros, y las realidades particulares con minúscula, para decir si hay interpretaciones de esas mismas realidades. No, como se acuerdan, como mencionábamos la cita de Nietzsche, o sea, que no hay hechos, solo hay interpretaciones, que no lo dijo exactamente así, pero es básicamente dando a entender que siempre que todo es interpretable. Sí, hay hechos y también son interpretables. Esa sería la crítica que le pudiéramos decir a él. O sea, el muerto existe y las interpretaciones de por qué murió son diversas. O sea, la pobreza existe, las causas y cómo vamos a hacerlo para cambiarlo también pueden ser diversas. Entonces, no solo es una interpretación la existencia, hay ciertas cosas que existen como tal. Entonces, él también habla de las relaciones, esto lo vimos en aquella presentación que les hice el último día de clases, que hay otras visiones, en este caso la versión positivista, el investigador y el objeto de investigación son independientes. El conocer, el objeto conocido, constituye un dualismo discreto. La visión naturalista, el investigador y el objeto de investigación interactúan, se influyen mutuamente. El sujeto que conoce y el objeto por conocer son inseparables. ¿Se acuerdan que nosotros vimos incluso dentro de una epistemología, si se quiere, semita, vamos a entender que el otro ya está
al menos sobreentendido que existe. O sea, el otro no lo puedo ver como un objeto. O sea, nuestras relaciones son sujeto-sujeto. Y se acuerdan que habíamos mencionado, nosotros con nuestra mamá vivimos en el vientre de ella, o sea, ya había una relación humana, humano con humano, ¿no? Carne dentro de otra carne, ¿no? En este caso, y por supuesto nuestra relación que se va a dar diádicamente, es una forma, la diada, esa relación que se tiene uno íntimo con la madre de uno, o sea, ese es un elemento que es prácticamente indisoluble, incluso, bueno, obviamente hasta mientras se viva se tiene esa relación. Recordemos que Freud incluso menciona eso, ¿no? Que solo hay, al menos pongamos el ejemplo para el hombre, pero también se podría aplicar para la mujer. O sea, Freud decía, solo hay dos madres, o sea, para el ser humano, ¿no? La madre que tuvo, o sea, en un vientre donde uno estuvo en un espacio nirvánico de vida como tal. La segunda pero todos serían tres. La segunda es la que uno va a buscar, que se parezca. Uno no va a buscar directamente, no enamorado de la madre, sino del ideal, de la forma, el modelo. Ahí sí que el paradigma que nos enseñó nuestra madre va a ser el modelo de mujer que busquemos, ¿no? Con las características más o menos de lo bueno de nuestra madre, lo vamos a buscar. Y solo lo vamos a encontrar, decía Freud, en la muerte, o sea, la que nos va a volver a la paz, a la tranquilidad del espacio, etc. En las mujeres igual, o sea, van a pues un padre muerte, ¿no? Que sería en este caso un modelo de hombre que se parezca a las virtudes y demás, o el ideal del padre, y que por supuesto nunca va a encontrar en una pareja, y que al final la muerte le va a dar esa paz y la tranquilidad de ese no encuentro, aunque hayan obviamente intentos de buscar parecidos. De esa cuenta podemos ser tanto para hombres como para mujeres, entendiendo al menos dentro de lo heterosexual, pero que esa búsqueda vamos a buscar. Por eso hay gente que se repite, buscar parejas alcohólicas, parejas, uno ser dependiente también de ciertas características, buscar maltratadores, etcétera. Entonces es parte de ese juego, ¿no? Que se siguen reproduciendo ciclos, ¿no? Pero bueno, nos fuimos a un poco tema, ¿no? Pero buscar estas también, ya habíamos visto que el cara a cara, el sujeto y otro sujeto es otro modelo, ¿no? De entender que no hay, epistemológicamente, no hay un sujeto y hay un objeto, sino que los dos somos simultáneamente, es igual que en la comunicación, ¿no? Somos receptores y creadores de significados, y de igual manera estamos con el otro creando y interpretando significados. Entonces es parte de eso, ¿no? Hace algunas otras interpretaciones, el papel de los valores, etcétera, que habíamos dicho que el sujeto que está intentando conocer, obviamente lleva su basura, llevamos nuestras, a pesar de que en este caso hermenéuticamente y en este caso fenomenológicamente tratemos de desprendernos de nuestros prejuicios, es muy difícil y contaminamos nuestra forma de ver. Pero como volvemos, o sea, se los he mencionado en otro momento, la gracia, en este caso de esa macrodialéctica, implica estar uno, en este caso, diríamos, consciente, estar una autopercepción de las cosas, y que uno pueda ver en lo que va a investigar, buscar qué contradicciones son las principales, y sobre esas son las que vamos a analizar, ¿verdad? Entonces, es una parte que diríamos que tenemos que tener un bagaje teórico también para poderlo comprender, pero al principio tal vez tenemos que entrar con esa epoqué, si se quiere, esa forma de intentar entender el fenómeno sin prejuicios al principio, pero y después ya le podemos poner nosotros nuestras interpretaciones, pero ya que es la realidad la que los está estableciendo, ¿verdad? La triangulación que habíamos hablado, o sea, metodológica, que es casi lo que van a hacer ustedes al final, va a ser más de 3, ¿verdad? Porque en este caso aquí
podemos decir cuantitativos, cualitativos, y en un momento entenderlos, varias mediciones en el tiempo, en el espacio. Su tesis tiene que tener elementos de validez y de confiabilidad, los instrumentos que estén utilizando, ¿verdad? Entonces son parte de lo que... las relaciones, aquí al final de cuentas nosotros, por eso les mencionaba, o sea, el método que utilizaba Aristóteles y que por supuesto utiliza Marx, que es entender cuáles son las relaciones que se están dando, si hay mayor, menor, qué está implicado, qué es causa, qué es efecto, etcétera, dentro del fenómeno a investigar, ¿verdad? Y de ahí venía la autoevaluación y el control de lectura, ¿verdad? Esta clave bueno, ahí en la lectura, solo con esto, no sé si alguien leyó la lectura, bueno, la de Giddens. No. Bueno, en este caso, ¿quiénes sí mandaron la tarea? Cuéntenos qué puse, para no estar hablando solo yo. Bueno, no hablaron 2 compañeros, pero para que hablen más ustedes. ¿Qué pusiste, Juan Carlos? Kellic, en control de lectura número 3, pregunta 1, ¿cuál es, según Giddens, la clave de la sociología de Durkheim? Nosotros con Ana Lucía colocamos que es la clave en la cual la sociedad tiene una realidad objetiva y una coercitiva. Esto sobre los individuos y los hechos sociales que existen fuera de la conciencia individual y que los mismos se imponen como normas y estructuras. ¿Y cómo lo entendés? Yo entiendo que si no existe un contexto en donde al ser humano, al individuo, se le indique qué es correcto o qué es incorrecto, no vamos a tener nosotros una conciencia, valga la redundancia, ética y moral, de poder actuar con base a esas normas, a lo que es nosotros a lo que es algo que nosotros no quiero decir prueba de error, es algo que por un hecho visual que nosotros podemos palpar, no lo vamos a considerar como algo correcto o algo incorrecto. Sí, vean, bueno, salvo que alguien quiera ampliar o hacer algún otro comentario. No, todos están hablando al mismo tiempo. Diríamos, entonces, Durkheim y Pearson, entre otros, pero principalmente Durkheim, plantean la idea del orden, y este orden implicaría también un desorden, y el que se haga ese orden, como eso les mencionaba la palabra, que vivimos en un desorden ordenado, dando a entender que para algunos, o sea, por eso politicólogos o políticos directamente que están en el ejercicio, normar estas cuestiones, o sea, creen, o sea, un modelo normativo va a plantear permanentemente que con más leyes las cosas ya se van a hacer, pues, o sea, como que automáticamente ya existe una ley y que ya la gente la va a cumplir, pues. Entonces, no necesariamente pasa eso. Pongamos un ejemplo muy concreto y muy de ahorita y muy particular, porque realmente tiene que otras interpretaciones también diversas. ¿Se fijaron ustedes cómo cuando los cuates van hay varios videos de que la gente va en el desfile con las antorchas, o que van en otros momentos y que los agarran a guacalazos o los agarran a bolsazos, que no siempre es agua potable, sino a veces hasta agua de riñón, por decir, esas formas, para Durkheim y otros que también se parece un poco a lo que va más adelante, cuando hablaban de la anomia, o sea, en este caso es sin nomos, sin reglas, o sea, la gente a veces se sale de la regla y está aflorando, y dentro de la psicología de masas de Le Bon
habla que cuando no tiene esas regulaciones se vuelve anónima y se vuelve masa y se vuelve peligrosa porque afloran muchas cuestiones como el mismo hecho de hacer acciones que se pasan a un tipo, vieron ustedes, no sé si se enteraron, que tiró hielo, o sea, iba la bolsa pero congelada, entonces golpeó a alguien, después el otro fue a llamar a sus amigos y demás y lo mataron, entonces a quien inició. Esa parte ya llega a cuestiones así gruesas cuando se sale del control, pero normar esa situación, algunos dicen que se cancele las corridas de las antorchas, el relajo que andan haciendo y otras cuestiones, pero hay diversidad de interpretaciones, entonces ustedes tendrían que pensar, en este caso, sí, habría que normar ciertas cosas, debería que castigar a otros por eso, o sea, la norma del castigo tienen que funcionar en este caso para que sean efectivas, por eso muchas veces el modelo legalista de los abogados plantea eso, o sea que es más útil una sanción certera que se cumpla permanentemente a que una que sea muy, muy gruesa y que no se pueda cumplir, ¿va? Entonces vamos a encontrar que esa visión de solo poner normas no funciona también, pues, o sea, solo qué cosas están prohibidas o no. Recordemos que, por ejemplo, ustedes habrán visto, y no me van a dejar mentir, que en algún momento habrán visto en la calle niños en el espacio del copiloto agarrados del tablero, bebés, en un momento, o sea, que no llevan silla para niños y que van así, o que van en un momento niñas o niños en el sunroof, en el quemacocos, arriba, y van sin ninguna precaución y a veces van a alta velocidad en las carreteras quienes lo llevan, ¿no? Entonces, que gente que no use casco, que gente que no usa cinturón, o sea, todas estas situaciones aquí en Guatemala las pueden hacer porque además hay cierta, como dice la pregunta 4, son normas que son permisivas y que en un momento son blandas, ¿va? Son flojas la parte de no hay castigo y no hay como tal. Entonces la gente dice, no me hacen nada, igual tiro yo basura por la ventana del bus o del vehículo, están tirando basura. Y algunos también tan ridículos que dicen estamos creando fuentes de empleo. Entonces, pues, pero pasa. Entonces, la gente, ¿por qué creen ustedes que actúa como actúa? Ya no voy a... ¿Qué podemos hacer? Pues, o sea, desde la política como tal, en estos casos. ¿Qué mueve a la gente? O sea, es cierto eso de las cómo funcionan estas normas morales o no. ¿Es más útil el castigo? ¿Cómo debiéramos actuar, al menos en este caso particular? Pues? ¿Cómo analizarían ustedes esa parte? Estrategias de política, ustedes analistas, en este caso consejeros, consultores, o cómo harían desde el tema de la política desde ahí. ¿Qué se les ocurre? Raúl, penalizar por medio de multas. ¿Quiénes las aplican? ¿Es aplicable todo? ¿Quién en este caso, qué tipo de policía lo haría? ¿Funcionaría, creen, completamente? ¿Qué dificultades tendría? Sí, puede ser una opción, pero... Quizás como marcas, manchones, tal vez no una multa económica, sino una sanción registrada. Todos usamos un DPI, ¿verdad, Lick? O sea, todos.
pensaría quizás en algún tipo de sanción de registro en el DPI que en cualquier tipo de trámite aparezca. Tal vez no un antecedente penal o un antecedente policíaco, sino que un antecedente, inclusive puede ser una norma que se pueda emplear, ¿no? Un antecedente cívico, moral, que le dificulte el acceso a ciertas cosas. Va a haber una regresión en el comportamiento social, definitivamente, pero sin esa regresión se cumplen leyes de la física, ¿no? O sea, una acción, una reacción. Entonces, sí o sí, la sociedad pues aprende, se acostumbra, se adapta. Entonces, algo por ahí, algún sistema de penalización o de registro de infracciones. Claro, si pensamos que no toda la gente vota en Guatemala, y es un tema que nos interesa, en otros países penalizaciones son altas, dice Raúl. Son altas, lo que ha permitido educar a la sociedad. Ejemplos claros, Madrid o Bogotá. Pensemos, sí, también otro ejemplo que pudiéramos pensar es qué hacer para que la gente vote. Pues. Ustedes son muy jóvenes y tal vez sus papás, si tienen más o menos mi edad o más, o abuelos, preguntarles qué pasaba con este caso cuando no les van a dejar mentir, que era obligatorio votar. Pues, si no te daban ciertos trámites y demás, si no votaste, pues, o sea, incluso te costaba para salir del país y demás, que la gente no había votado. Entonces, o sea, era algo ilegal, si se quiere, en un determinado momento muy, muy, muy difícil, pero era parte de que la gente tuviera. Incluso para tener acceso a algunos beneficios sociales, la gente tendría que estar, aparte de votar, aunque fuera a votar nulo, pero que si fuera obligatorio ir a votar. Entonces, eso nos convendría a todos como sociedad, por mencionar. Pero volviendo, ¿sí vas a decir algo? No, apoyo eso, el tema de que todos votemos. Sí, pues, entonces, a nosotros nos conviene, pero la gente, como les decía, ¿por qué vota basura? O sea, la gente obviamente volviendo al tema de las necesidades, o sea, quiere ver si se quiere, su vehículo limpio, pero no quiere llevarse la basura, pues en este caso entonces la tira por la ventana, en vez de llevar una bolsa y guardarla ahí, etcétera, y después tirarla en donde corresponde. Pero hay gente, igual que hace caridad u otras cosas, unos es porque los miren, o sea, el factor de que alguien los esté viendo es uno de esos. O sea, a otros va a funcionar como mencionábamos la ley, o sea, que en un momento les estén castigando. En Estados Unidos, si vos llevas o tiras basura o vendes en cinturón o que te vas un niño en la parte de adelante, un bebé y sin la silla, grandes multas. Entonces, hay gente que funciona por la multa, por el castigo. Hay gente que funciona... O el tema de la religión también, doctor. O sea... ¿Sí? ¿Le oigo? No, el tema de la religión, le digo yo que también, o sea, digamos, hay tantas, de ejemplo, los evangélicos, ¿verdad? Que no pueden bailar o cosas así. Eso también, ¿verdad? Porque eso sí les afecta a ellos, ¿verdad? O sea, sí lo ven así como que pecado. Una prohibición, como el sentido de lo prohibido, en cierta forma, pero les funcionará si es solo porque lo manda el pastor. En alguna gente lo hará caso o no. Si el pastor les puede decir o el sacerdote no tomen licor, y no necesariamente lo van a hacer, ¿va? Es casi como igual en tanto Iglesia Católica o Evangélica, por decir las dos grandes bloques, les pueden decir a ustedes no cometan acciones impuras, o sea, en este caso que no tengan relaciones sexuales previas al matrimonio. ¿Y acaso la gente hace caso? Pues, o sea no necesariamente. Pues entonces, aunque se les mande y que haya hasta cierta forma una ley o una norma que no se cumple, pues porque realmente en la práctica, por muy religiosos y demás, seguimos, o sea, teniendo relaciones, ¿no? Incluso, sí, perdón. Sí, pero y eso no va como en contra de lo que es progresismo, diagonal, liberalismo. Por ejemplo, Estados Unidos. Nosotros vamos 30 años fácil, 30 años atrás de Estados Unidos. Lo que nosotros vivimos hoy
hoy en día aquí en la sociedad, que la gente ya vive junta antes de casarse, que la gente ya está tatuada, que la gente ya rompe paradigmas y estereotipos sociales, de alguna manera no abre puertas eso al progresismo. No necesariamente, pero digo, recordemos que a veces la gente les cuento de una vez, o sea, en el grupo anterior que te di esta clase, yo les decía cómo se definían, o sea, políticamente y demás. Entonces decían unos que decían que eran conservadores, ¿no? Entonces decían, conservador te referís a que no cambien las condiciones, a defender el status quo, sos conservador en cuanto no querés que los pobres, que los pobres son pobres porque quieren y que los ricos están bien y todo lo demás. O sea, entonces, no, decía, era porque estaba siendo conservador en el sentido de no al matrimonio igualitario, no a la agenda, a los LGBTIQ+, ¿verdad? O sea, entonces dije, ¿cómo vas a decirte que sos conservador en eso? Pues, o sea, puedes decir que sos conservador específicamente en el plano social, moral, religioso, pero no necesariamente en todo, porque estarías justificando el orden asimétrico, las injusticias, que solo unos cuantos vivan y que los demás subvivan. Entonces, esa parte, ¿no? Entonces, dije, para un analista político, ustedes muchas son del 10º y de pensar así se enojaron conmigo por eso, pero sí, pero estamos bateando porque varios lo decían, pues entonces volviendo, entonces decíamos, la religión puede en un momento poner la norma, pero si no se cumple y demás, o sea, cada quien va a ver cómo la resuelve. Entonces, el sensor moral es un factor importante en toda la historia de la humanidad, o sea, siempre han existido normas morales, hasta cierta forma de la ética, como dijimos, se separa y va a hacer un análisis de las normas, etcétera. Pero volviendo, entonces la gente no tira la basura porque le castigan, o sea, o no lleva cinturón o lleva a los niños, etcétera, como decíamos, porque lo castigan o no lleva casco. Entonces la gente se mueve por el temor, incluso el temor, como decía la compañera también, el temor en que la otra vida te va a ir, te portas bien porque tenés un temor a un castigo en la otra vida. Pero puede ser otra gente que diga, no, o sea, yo voy a ver por el qué dirán. O sea, el sensor moral va a estar, en este caso, afuera. La gente, en un momento, el qué dirán. Entonces, si me mira un vecino tirando basura, qué clavo. Entonces, mejor no lo hago. O en este caso, o hago para que me vean si hago una buena obra. Si vino a ver quién me está viendo, entonces doy la limosna, etcétera, por decirlo. O en un caso, sí, lo voy a hacer porque sí que clavo que, como decíamos, que me vean en la iglesia y demás, que yo soy pecador, etcétera. Entonces, hay gente que lo hace, entonces, por el qué dirán, otra gente lo hace por el castigo, y otra gente, que es lo que buscamos, lo haría por convicción. Entonces, en este caso, que es lo ideal, ¿verdad? Que pensáramos nosotros, no, si yo tiro la basura implica que se van a tapar los tragantes, va a haber otro problema y entonces no lo voy a hacer, ¿verdad? No me importa si me miran o no me miran, o sea, yo quiero hacer lo correcto. Incluso por eso habemos algunos ateos que decimos que, bueno, teístas o agnósticos también, que van a decir, yo no lo hago por el castigo o el premio, o sea, yo lo hago porque las cosas son lo correcto, pues, o sea. Entonces, en este caso, o sea, no necesitamos, o sea, en algún momento el premio. Entonces, que la gente esté comerciando, decir, porque me conviene portarme bien, ¿va? Es otra interpretación, ¿va? Entonces, volvemos. Lo ideal buscaríamos que fuera la gente por convicción, quisiera. Aunque fuera necesario, como decíamos, que la gente fuera a votar. Aunque fuera a votar nulo, que haga el esfuerzo y demás, pero que vaya a votar, pues, o sea, si no le gusta ninguna otra cosa, ¿no? Entonces la participación, por lo menos esa. Por eso yo les decía a ustedes su obligación hasta cierta forma es participar en un partido político en formación o ya realizado, pero tratar de que las cosas sean buenas y que coincida con la ideología, porque mencionábamos, ¿no? O sea, a veces, volviendo a la visión materialista, digamos, o sea, la gente, en este caso Marx y Engels, o sea, dando a entender que es el medio social, el que hasta la misma forma de conciencia que tenemos está relacionada con la sociedad en la que estamos, ¿va? Con la que fuimos formados y demás. Entonces, a veces pedir a la gente que cambie solo así es muy difícil, porque tiene que haber
Por eso decía también Marx ¿se acuerdan cuando les mencioné de la 11ª tesis sobre Feuerbach? Que no le decían la vez pasada a ustedes, que era que la ciencia, la 11ª era que las ciencias sociales o la filosofía se había quedado a interpretar el mundo cuando lo que se necesitaba es transformar. Pero ahorita les voy a decir la 2, que es por la que estábamos hablando. La segunda parte de la 2 dice: el educador debe ser educado, dando a entender que como el maestro también se tiene que formar al maestro para que el maestro cambie las cosas. O sea, el padre debe ser formado también, no solo al niño, para que puedan transformarse las realidades. Por eso es que hasta el modelo solidario, independientemente, pueden hablar ustedes mal o no de Cuba, pero digamos, el modelo de solidaridad con los otros a nivel mundial se fue construyendo desde la misma sociedad, lo fue promoviendo y demás. Entonces, eso llevó mucho tiempo. Incluso, por eso decía Fidel, a veces hay que sacar a los niños más tiempo del hogar, porque el hogar los aliena. Entonces, en la escuela es el espacio para terminar de formarse como tal. Pues, entonces, si lo podemos tener más tiempo en la escuela, fuera mejor, ¿no? O como en la China, en un tiempo que hicieron, es que, ¿se acuerdan que cuando la gente solo podía tener un hijo? Entonces, imagínense que un padre o una madre tenía que estar cuidando a un hijo cada uno. Estamos diciendo que prácticamente el 50% de la población estaría trabajando en un trabajo de cuidado y no en un trabajo que fuera para cambiar la economía o mejorar la economía. Entonces decidieron hacerlas. Yo tengo hermanos de guardería, entonces en la guardería se va a socializar a la gente, va a estar viviendo en la guardería, los principales valores, las principales normas, etcétera, las van a aprender ahí también. O sea, no solo el conocimiento, sino también formas de vida. Y entonces se ahorran la cantidad de personal que está en la guardería y más padres pueden buscar un beneficio económico. Recordemos que la gente se autosacrifica. Hace un par de generaciones en China, decir, sí, yo me voy a sobreexplotar con tal de que los demás, en el futuro, mis hijos y demás, vivan mejor. Entonces, condiciones duras y demás que pasa la gente y que, por supuesto, ahorita están cosechando un nivel muchísimo mejor de vida que cualquier país prácticamente a nivel mundial, pues, pero eso implicó un sacrificio y que también un sacrificio ecológico que ahorita están ellos también cambiándolo, o sea, ya mejoran el clima, están cumpliendo más con eso, ¿no? Pero bueno, y sacar 700 millones de pobres es imagínense ustedes, o sea, ¿cuándo llegar nosotros a unos cuantos millones incluso fuera un logro, pero como tal estamos fregados? ¿Dudas, comentarios? No. Pasamos entonces a la foto. Por eso terminamos, o sea, el proceso de alienación, que no toda la gente está identificada con la clase a la que pertenece, y por supuesto estamos viendo que el fenómeno de la alienación es enorme cuando gente pobre, obreros y demás están defendiendo el sistema. O sea, un pobre de derecha es, como decíamos, el producto más... el mayor producto que ha hecho el capitalismo, ¿no? Eso, y Margaret Thatcher lo decía, cuando Tony Blair del partido, en este caso, obrero, que sería en este caso el partido, ¿cómo se llama ¿Cómo se llama el partido? Ahí se me va el nombre. El partido principal en Inglaterra. Laboristas, sí. Los laboristas, se me iba la onda. El laborismo, como en un momento ellos decía Tony Blair que era socialista y que terminó apoyando a Margaret Thatcher. Entonces mi mejor producto ha sido Tony Blair, decía. ¿Y si no tiene cámara ni Andy? No. Bueno, nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias, Lick. Gracias.